luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Me presento, soy el pastor de Causa Oración Elías, de Buenos Aires, de Torcuato, Argentina. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Le invito a cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honor. Gracias por un día más de vida, gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Te damos gracias, Padre amado, por este momento que podemos tener para escuchar tu santa palabra, Padre amado. Gracias por las redes sociales que hoy son de bendición para nuestras vidas. Sabemos que estamos congregados a través de tu Santo Espíritu, Padre amado. Por eso te damos gracias. También te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que acaban de conectarse para escuchar tu palabra. Padre, ahora yo te pido que tú me permitas hablar con de nuevo tu santa palabra, mientras tú extiendes tu mano de poder para hacer señales, prodigios, milagros y sanidad en la vida de cada uno de los que están escuchando este mensaje y los que lo van a escuchar luego. Te damos gracias, Padre, una vez más por tu presencia. Gracias por este tiempo. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 1. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Al Dios de mi amor, Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés.
lléname de nuevo. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Ananot, en tierra de Benjamín. En el versículo 4 leemos, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todos los que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. La palabra del Señor nos cuenta que el profeta Jeremías dice que él cuenta cómo fue su llamado, cómo Dios lo llamó para predicar el evangelio, para predicar su palabra, para hablar la palabra de Dios, porque eso hace el profeta. Dice que el Señor lo llamó, él era de una familia sacerdotal, él lo llamó siendo un niño. Dice la palabra del Señor que se le presentó la voz del Señor, así como el Señor nos llama muchas veces a nosotros como hijo de Dios al llamado del servicio. También el Señor es que nos elige, porque dice en el versículo 5, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dice la palabra del Señor que Dios mismo lo eligió antes de que él naciera, antes que esté en el vientre de la madre, ya lo santificó, lo consagró para las naciones como profeta. Y eso es lo que hoy en día lamentablemente las personas no comprenden. Todos piden al Señor ser ministros, quieren ser profeta, porque lamentablemente está como de moda querer ser profeta, pero no es así. Dice que Dios es quien nos llama, Dios nos da el ministerio, Dios nos da el don de profeta. Muchas veces escuchamos que las personas dicen: no, el hombre, el pastor, el apóstol me levantó como profeta, y no es así. Dios primeramente te tiene que llamar, tú tienes que saber escuchar al Señor, así como escuchó Jeremías la voz de Dios. Él era un niño, dice, era de una familia sacerdotal, él estaba en la iglesia, así podemos decirlo, y así el Señor te va a hablar cuando tú estés en la iglesia, no te va a estar llamando Él en el mundo. Si tú todavía estás en el mundo, tú tienes que consagrarte al Señor, tienes que congregar primeramente para que el Señor te pueda decir qué ministerio te entregó, porque la palabra del Señor dice que Jesús a uno constituyó apóstoles, a otro maestro, a otro profeta, pastores y evangelistas. Y si nosotros estamos fuera del servicio, fuera de la congregación, el Señor es muy difícil que nos pueda decir para qué nos llamó. Nosotros tenemos que acercarnos primeramente al Señor, estar congregando, buscando su presencia, y ahí es cuando el Señor viene, la voz de Dios usa a los profetas justamente, o al pastor o al apóstol que esté, y nos habla para qué nos llamó. Pero dice la palabra del Señor que antes que naciera ya lo consagró como profeta, porque muchas veces no entendemos la vida que estamos pasando. Tal vez tú estás en el mundo, no conociste a Jesús y estás pasando por momentos difíciles, por prueba, lucha, dificultades, que todo se te pone en contra. Yo te animo y te invito a que tú aceptes a Jesús en tu corazón y que te acerques, para que entonces el Señor te pueda bendecir y te pueda mostrar con qué propósito viniste a esta tierra. ¿Por qué? Porque lamentablemente dice que los profetas tienen proceso duro, tienen vida dura. ¿Por qué? Porque están preparados, están llamados para hacer la voz de Dios a las naciones. Mire lo que dice en el versículo 6. Dice: y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Dice la palabra del Señor que Jeremías, una vez que Dios le habló, le dijo que iba a ser profeta, que él desde antes que naciera ya estaba consagrado como profeta, llamado a ser profeta. Dice que él reconoció que era un niño. ¿Por qué? Porque dice que él era de familia sacerdotal, él conocía lo que era ser profeta, o por lo menos vio lo que era un profeta. Era esa persona que nadie quiere. ¿Por qué? Porque el profeta viene con palabra de autoridad, viene con exhortación, lamentablemente con palabra dura de parte del Señor, pero es por nuestro bien, porque el profeta es el que edifica la iglesia. ¿Por qué? Porque él viene y te exhorta, te dice lo que estás haciendo mal, así como leemos en la Biblia. Todos los profetas lamentablemente siempre venían con palabra dura al rey o al pueblo o a la congregación que estaba haciendo mal.
traía exhortación. ¿Y qué es la exhortación? Es decirte lo que estás haciendo mal, pero con amor, no acusarte, sino decirte lo que estás haciendo mal para que después mostrarte también lo que tienes que hacer para poder estar bien delante del Señor y para que el Señor te pueda bendecir o te pueda dar eso que tanto estás deseando. Dice que Jeremías comprendió que él era un niño. Y Dios mismo le dice que no diga que es un niño, porque Dios ya lo había elegido del vientre, que en donde él vaya, si él era obediente, el Señor iba a estar con él, que lo iba a defender, dice. Y dice en la palabra del Señor que Dios le tocó la boca y le puso la palabra en su boca. Y eso es lo que nosotros muchas veces también no queremos hacer, leer la palabra al Señor. Queremos servir al Señor, queremos estar predicando la palabra del Señor, porque sí, nuestro testimonio sirve, gloria a Dios. Pero llegado su momento necesitamos la palabra del Señor para poder predicar el Evangelio, para poder ser ministros del Señor. Porque Jesús nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura, pero primeramente tenemos que ser llenos de su Santo Espíritu, tenemos que tener presencia, tenemos que tener un depósito de su palabra, así como lo fue, dice que Dios le tocó la boca a Jeremías. ¿Por qué? Porque era un profeta, él tenía que tener la palabra del Señor. Y hoy en día lamentablemente escuchamos tantas personas que dicen ser profetas, que son levantados por el hombre, porque ni siquiera Dios los llamó. ¿Por qué? Porque lamentablemente ahora dicen que hay unos estudios que tú haces y ya te levantan como profeta, como pastor, como muchas cosas que ni siquiera Dios los llamó. Y lamentablemente esas personas no tienen palabra de Dios y te profetizan cosas de su corazón o que piensan. Y lamentablemente cuando no se cumplen, las personas se enojan y se van. Se enojan con Dios. ¿Por qué? Porque pensaron que era un profeta de Dios, pero el profeta de Dios no hace eso, sino Él te levanta, así te exhorta, te da la palabra de bendición que sea para tu vida, y también te levanta cuando es su momento, cuando el Señor dice levantarlo para que sea pastor, para que sea evangelista, maestro, apóstol, profeta. El Señor te muestra, le muestra a los profetas. Eso es lo que hace el profeta. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy, que Dios había llamado a un niño que estaba en la congregación, que era familia sacerdotal. Y dice que él reconoció que era un profeta, era un niño, para ser profeta. ¿Por qué? Porque él comprendía lo que es ser profeta, y nosotros también comprendemos lo que es ser profeta. Por eso hay que tener cuidado cuando nosotros deseamos algo, pedimos algo, sin siquiera saberlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos soy esto, soy lo otro, y ni siquiera el Señor nos mandó a hacer eso, y lamentablemente salimos avergonzados. Pero dice que Dios le dijo que él iba a estar con él. En el versículo 8, mire lo que dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y en el versículo 10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Para eso el Señor levanta a sus profetas. El Señor, en su momento, cuando ve que ya está lamentablemente un desorden, como lo leemos en la palabra, el Señor dice que cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, estaba haciendo mal las cosas, el Señor levantaba a los profetas para llevar la exhortación, para levantar, para que procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que está haciendo el Señor hoy en día. Está llamando a los verdaderos profetas. ¿Por qué? Porque lamentablemente las personas se autonombran profeta y empiezan a hablar de su corazón. Vuelvo a repetirlo, porque hoy en día escuchamos eso, o escuchamos también que dicen, no, yo te voy a formar como profeta. Y lamentablemente el hombre es hombre, no es simplemente es un guía espiritual. Si Dios nos muestra a nosotros los pastores que tú eres profeta o eres el ministerio que te entregó, nosotros tenemos el cumplimiento de instruirte en la palabra, de aconsejarte, de guiarte, pero es tu experiencia íntima con el Señor, así como lo tuvo Jeremías. Dice que el Señor se le presentó, vino la voz de Dios y le dijo que él era profeta desde antes que naciera, y dice que le tocó y le puso la palabra también. Y eso se aprende en la intimidad, en el secreto, en la oración, en la comunión con el Señor, porque muchas veces queremos servir al Señor, pero no queremos hacer la vida del cristiano, no queremos consagrarnos al Señor. Dice que el Señor ya lo había consagrado desde el vientre de la madre, y él venía de una familia sacerdotal, él estaba en comunión, si se puede decir, con el Señor. Él conocía, o por lo menos escuchaba lo que era, o veía por arriba lo que era, pero dice que tuvo un encuentro personal, y eso es lo que hace el Señor con los profetas, con los siervos del Señor.
Él nos llama cuando nosotros estamos buscando su presencia, cuando nos llenamos de Él, el Señor se nos revela. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy también, para qué son los profetas, porque dice que le mandó a las naciones. Y eso es lo que hace el Señor con los profetas. Manda a las distintas ciudades, barrios, a las naciones mismas, a llevar el mensaje, a corregir a su iglesia, a corregir al pueblo. ¿Para qué? Para que podamos ser de bendición a los demás y para que podamos también ser ministros como lo son los profetas. Y hoy en día lamentablemente están mal vistos los profetas. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas que hablan cosas vanas, cosas de su corazón, cosas mentiras, que son cosas materiales que ni siquiera Dios nos manda. Y vuelvo a repetirlo, cuando no se cumple, se enojan con Dios y se apartan del camino. ¿Por qué? Porque lamentablemente están buscando también las cosas materiales y no buscan a Dios. Dice que Jeremías estaba en la presencia del Señor, estaba en una familia, estaba congregando, estaba en la presencia de Dios todos los días, y el Señor vino en la palabra, el Señor en su momento. Y eso es lo que el Señor quiere hacer hoy contigo. Tal vez tú estás congregando, decidiste apartarte para el Señor, o tú mismo consagraste a tus hijos, le llevas a la iglesia, le instruyes en la palabra, y el Señor hoy te quiere decir que los consagró también para grandes cosas, y tú tienes que aprender a escuchar al Señor, tienes que pedirle al Señor que te muestre para qué te llamó a la iglesia, para qué le llamó a tus hijos a la iglesia, a tu esposo, a tu casa, porque la palabra del Señor nos dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, quiere poner a la familia como modelo, como familia creyente, cristiana, para que todos se acerquen y puedan ver un buen matrimonio, unos buenos hijos, unos buenos padres. Eso es lo que el Señor hace con la familia, lo pone al servicio para que puedan servir a las personas primeramente, para que puedan conocerlo a Jesús en todos los ámbitos. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar de la vida de un profeta. Dice que él fue elegido desde chico, el Señor lo eligió, porque muchas veces nosotros decimos: yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, pero no le pedimos al Señor que nos muestre para qué nos llamó. Y muchas veces también escuchamos que los hombres dicen: yo te voy a formar como profeta, yo te voy a instruir, yo te voy a hacer esto. Y ni siquiera, porque la palabra del Señor dice que Dios mismo en la palabra le dice a Elías: ve y instruye a Eliseo, porque él va a quedar como profeta. Dice que Dios mismo le muestra a los siervos quiénes son, para qué los llama. Y hoy en día el Señor nos muestra cómo es el llamado de un profeta, cómo fue un profeta grande como Jeremías, que él lamentablemente pasó mucho vitupero, mucho encarnecimiento, hablaron mal de él, lo azotaron, fue preso por causa de hablar la palabra, hablar esa palabra dura que nadie quiere hablar. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo, el profeta no es ese que te viene a decir: vas a tener riqueza, vas a tener auto, el profeta viene y te dice lo malo que estás haciendo, te exhorta, pero con amor, te dice lo malo y te vuelve a decir también qué tienes que hacer, cómo reivindicarte para estar bien con el Señor y para que puedas ser de bendición. Tal vez tú estabas orando, estabas haciendo algo malo, y viene un profeta y tú te enojas con el profeta o con el siervo del Señor que Dios usa como profeta en su momento, y te enojas y dice: me viene a acusar, me viene a reprender. Y no es así. El Señor te ama y por eso usa a su profeta. ¿Por qué? Porque el Señor dice que al que ama corrige, y esa es la corrección también a veces, que muchas veces nos enojamos. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente queremos ese abrazo o esa caricia que dice: seguí así, seguí pecando, seguí haciendo lo tuyo, pero no es así. El Señor dice que Él nos corrige, nos disciplina para que nosotros podamos ser sus hijos primeramente y podamos ser de bendición. Por eso es el mensaje de hoy, que no te confunda y no te dejes engañar por el enemigo ni por tu corazón. Que si tú quieres servir al Señor, primeramente le preguntes para qué te llamó, y si tú eres un profeta, el Señor te mostró que eres profeta, sigue congregando, sigue buscando al Señor, busca la guía espiritual de algún pastor, de algún profeta mismo que te instruya, que te pueda guiar a escuchar al Señor, y el resto es intimidad, es llenarnos de su presencia, es consagrarnos al Señor para que el Señor nos pueda usar así como este profeta, este gran profeta que fue Jeremías. Por eso le doy las gracias por compartir este tiempo, y si ahora alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere estar escribiendo, mientras tanto oramos al Señor. Tengo hambre
invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu palabra, Padre amado, porque hoy comprendemos la importancia de escucharte, de congregar, Padre amado. ¿Por qué? Porque ahí es cuando tú nos dices para qué nos llamaste, Padre amado. Tal vez tenemos ese anhelo de servirte, de querer ser profeta, ignorando qué es lo que es un profeta, pero hoy tú nos mostraste, Padre amado, que el profeta es el que lleva esa palabra dura que nadie quiere escuchar, Padre amado, y también que Él nos confronta a través de tu palabra, Padre amado, porque Él es representante tuyo, Padre amado. Él nos viene y nos exhorta y nos habla también con amor para poder corregir el error que tenemos, Padre amado. Por eso hoy comprendemos lo que es un profeta, Padre amado, y también comprendemos que si queremos servirte, queremos que tú nos uses, Padre amado, para el ministerio, que tú nos entregues un ministerio, tenemos que congregar, tenemos que estar en comunión contigo, Padre amado, así como lo estaba este niño, Padre amado. Él estaba, dice, con su familia, congregando, estaba sirviéndote, Padre amado, y vino tu palabra y le dijiste para qué, lo elegiste desde aún del vientre, Padre. Por eso hoy comprendemos también, Padre amado, que no tenemos que dejarnos engañar por los hombres, Padre amado, porque muchas veces los hombres hablan de su propio corazón diciendo que ellos no levantan, que ellos no van a instruir, pero simplemente nosotros tenemos que comprender y pedirte a ti, Padre amado, que tú nos hables, así como hiciste con este niño, Padre amado, y que nos forme, Padre amado, así como dice esta alabanza, en lo secreto, Padre amado, que tú nos instruyas a través de tu Santo Espíritu, que tú nos llenes, Padre amado, de tu Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos ser de bendición. Y si somos profetas, somos evangelistas, somos pastores, ministros, maestros, o algún otro ministerio, Padre amado, que tú nos estés mostrando en esta hora, Padre amado. Te pido, Padre, también que estés bendiciendo a cada uno de mis hermanos que acaban de escuchar este mensaje, que puedan ser de bendición para su vida y que se aferren a ti, Padre amado, que sigan buscando tu rostro, que prontamente tú le vas a estar hablando. Te doy gracias, gloria y honra, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo. En la paz del Señor sea con usted y espero que podamos ser de bendición para los demás, que podamos ser oidores y hacedores de la palabra, que hoy comprendamos lo que es ser profeta y que si estamos pidiendo eso al Señor, que el Señor nos muestre para qué nos llamó, que sigamos congregando. Tú que escuchaste el mensaje, sigue buscando la presencia del Señor. Sigue llenándote de su presencia, sigue orando, sigue leyendo la palabra, sigue buscando esa guía espiritual, algún pastor, alguien que te pueda aconsejar, que te pueda instruir en la palabra, en el caminar del Evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos servir ya de entrada al Señor, pero no es así. Tenemos que comprender que primeramente el Señor ve nuestra fidelidad, ve nuestros corazones y también nos transforma, nos trata para que podamos ser de bendición a los demás. Le quiero dar las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones.